Página 58. Historia de la estupidez humana, Paul Tebori, 1999. Capítulo 2. La voracidad de Midas. Sección 2.8. El plomo convertido en oro. Pero sí fue difícil hallar, y más aún conservar el oro, siempre se soñó con la existencia de un atajo. Ese fue el sueño del alquimista. Y si los alquimistas no produjeron oro para quienes los patrocinaban, con cierta frecuencia lo obtuvieron para sí mismos, gracias a la inagotable beta de la estupidez humana. Hace algunos años vino a mis manos una antigua guía austríaca. Su autor fue J. B. Kuchelbecher, y su impresionante título, Ayerne este nach Generich beim Römischen Kaiserl. Ofe, Nebseine ausführlichen historischen Beschreibung der Kaiserlichen Residenzstadt Wien, las últimas noticias de la corte imperial romana, con una detallada descripción histórica de Viena, la ciudad de residencia imperial. La corte imperial romana era la corte de los Habsburgo, amos del Sacro Imperio Romano. El libro, publicado en 1730, incluye un capítulo consagrado al tesoro imperial de Viena, y en él se enumeran casi todas las piezas que dicho tesoro contenía. Entre ellas se hallaba un trozo de oro valuado en 300 ducados que cierto alquimista, J. K. Richtausen, había producido a partir del plomo. Válgame Dios, oro a partir del plomo. Había realizado la hazaña en presencia de su Majestad Real e Imperial, Fernando III, como lo demuestra la inscripción sobre la pepita más grande, Exhibitum Pragae de 15. Jan 1658. Impra essentia sacrae caes. Mach. Ferdinand III. Otra pieza de la misma sección era un gran medallón redondo, con los retratos en relieve de 41 miembros de la Casa de Habsburgo. El medallón y la cadena habían sido de plata, pero un alquimista checo, Wenzel-Siller, los había transmutado parcialmente en oro. Sabemos algo de la carrera de ambos alquimistas. Richtausen recibió de Fernando III el título de barón. Leopoldo I ennobleció a Siller y ordenó acuñar medallas especiales con su oro artificial, y sobre ellas se grabó la siguiente inscripción: Aues Wenzel-Sillers Pulversmacht Vini ch von sin su Gold gemacht, por el poder del polvo de Wenzel-Siller, de plomo que era me convertí en oro. En muchas otras colecciones había oro producido por alquimistas. Aquí, medallas envueltas en terciopelo proclamaban orgullosamente la historia de las transmutaciones mágicas. Allí, una copa de oro atestiguaba que había sido nada más que hierro antes de que, el arte misterioso de los alquimistas la transformara en el precioso metal. Kuchelbecher vio un clavo en la colección del Gran Duque de Toscana, era mitad hierro, mitad oro. Los objetos de plata artificial constituían hazañas más modestas, entre ellos se hallaban los llamados táleros Cronemann, manufacturados por el barón Cronemann, alquimista de la corte de Cristián Ernesto, elector de Brandeburgo. El material original era plomo y mercurio. Los Habsburgo se hallaban particularmente interesados en la alquimia. El emperador Rodolfo, que prefería residir en Praga y no en Viena, buscaba en sus ratos de ocio el elixir de la vida y el elemento esencial. Tenía a su servicio una docena de alquimistas, y para ellos construyó una hilera de casitas en el Radzin, el castillo medieval que se elevaba sobre la ciudad de Praga. Eran tan pequeñas que parecían celdas o jaulas. Contábase que, si un alquimista incurría en el desagrado del emperador, se lo arrojaba desde las almenas sobre las afiladas rocas de la ladera, y que varios sufrieron esa ingrata muerte. La emperatriz María Teresa era una mujer inteligente, emitió un decreto en virtud del cual se prohibía la fabricación de oro en sus dominios. Pero sus sucesores no siguieron tan discreto ejemplo. Corría ya el año 1860, cuando la corte de Viena cayó en el lazo que le tendieron 3 estafadores internacionales. Parece casi increíble, pero la verdad es que durante 2 años enteros estos sujetos trabajaron en la Casa de Moneda Imperial, bajo la supervisión de los profesores del Instituto Tecnológico de Viena. Habían prometido convertir 5 millones de guldens de plata en oro por valor de 80 millones. La administración de la Casa de Moneda ya había preparado el presupuesto de la fábrica de oro proyectada, cuando al fin la corte imperial recuperó el sentido. Se expulsó a los impostores, se concedió el retiro al director de la Casa de Moneda y todos los documentos relativos a la ridícula aventura fueron escondidos en los archivos secretos. Conservar tales documentos,
serían evidencias de cuán estúpidamente había procedido la Casa Real. Allí fueron hallados esos documentos en 1919, después del derrumbe de la monarquía austrohúngara, y publicados para sorpresa y diversión de la misma gente cuyos abuelos habían debido pagar el costo de esta gigantesca locura. Durante 1000 años ardió el fuego en los hornos misteriosos de los alquimistas, durante 1000 años los gobernantes codiciosos persiguieron la quimera del oro artificial. Lo único que obtuvieron fueron algunas curiosidades conservadas en los estantes de los museos. Jamás se formularon una simple y elemental pregunta: ¿por qué el poseedor de tan vital secreto lo ofrecía a otros, en lugar de reservarlo para su único y exclusivo beneficio? Les hubiera bastado fabricar unos pocos centenares de barras para comprarse un ducado o un pequeño principado. ¿Cuál era el secreto de los Richtausen y de los Siller, y de otros muchos? Un ardid extremadamente hábil, cuyo éxito se debía exclusivamente a que se hacía víctima de él a gente que quería creer, que estaba muy dispuesta a dejarse engañar. He hallado el relato circunstanciado de una de estas imposturas, y por ella podremos quizás explicarnos el mecanismo de las restantes. El relato aparece en un folleto publicado en 1649 y reimpreso en 1655, bajo el siguiente título: Usufur, ein List und lustische Betrug, Usufur, un astuto y divertido engaño. Su héroe fue un personaje que se presentó bajo el nombre de Daniel de Transilvania, su víctima, el Gran Duque de Toscana. Este Daniel comenzó su carrera como charlatán en la ciudad de Padua. Ciertamente, llama la atención que un farsante pudiera instalarse a la sombra de la Universidad de Padua y reunir 2000 ducados de oro en pocos años. Según parece, ayudaba realmente a sus enfermos, lo cual no debe sorprendernos, porque en aquellos tiempos llamar a un médico equivalía a evocar la sombra del ángel de la muerte. Un médico experto, conocedor de su arte, empezaba por sangrar, aplicaba lavativas, ponía sanguijuelas y administraba eméticos, y una vez que había logrado debilitar al paciente, le hacía tragar las más atroces medicinas, de modo que el torturado sujeto perdía todo deseo de vivir. En cambio, las píldoras de Maese Daniel eran absolutamente inofensivas, y no perturbaban el pacífico trabajo terapéutico de la naturaleza. Pero el charlatán de Padua alimentaba más elevadas ambiciones. No lo satisfacía el lento desarrollo de su fortuna. Preparó los detalles de su gran impostura con el cuidado que un buen general habría puesto en el plan general de una gran campaña. En primer lugar, difundió la noticia de que había descubierto un misterioso polvo de inigualada eficacia. Se trataba del famoso Usufur. No se ocupaba personalmente en la venta, lo suministraba a los farmacéuticos y luego indicaba a los pacientes que lo compraran en los negocios. Las infinitesimales cantidades de Usufur no podían perjudicar a los enfermos, por consiguiente, a menudo curaban. La fama de la nueva droga maravillosa se difundió por toda Italia. Daniel se negó a satisfacer encargos y pedidos que no provinieran de los farmacéuticos florentinos, y ese fue el segundo paso de su cuidadoso plan. El tercer paso consistió en ir a Florencia y solicitar audiencia al Gran Duque. Sabía que el amo de Toscana era apasionado creyente en la alquimia. Daniel reveló que había hallado el secreto de la fabricación del oro, y lo ofreció al duque. Solo pedía, en cambio, 20.000 ducados de oro, y ello solo en caso de tener éxito. La oferta parecía razonable, y el Gran Duque la aceptó, solo exigió que se realizara primero una prueba. Daniel se prestó gustoso. Fue llevado al laboratorio privado del duque, e inmediatamente comenzó la gran operación. Fundió y mezcló cobre y estaño, agregó cierto misterioso polvo a los metales fundidos, y enfrió la mezcla y mostró a todos la amalgama: era oro. El orfebre de la corte examinó el resultado y declaró que la mezcla de cobre y de estaño se había convertido realmente en oro. Y entonces Daniel reveló el gran secreto: su panacea universal, el Usufur, había logrado el milagro. Y podía conseguirse Usufur en la tienda de cualquier farmacéutico. El Gran Duque envió inmediatamente mensajeros a varias farmacias, elegidas al azar, él mismo fundió los metales y realizó la mezcla, y todas las pruebas dieron el mismo resultado: en la retorta aparecía oro. Daniel de Transilvania se vio abrumado de honores. Fue alojado en el palacio ducal, se sentó a la mesa del duque, y 2 chambelanes y 4 valets recibieron orden de atender a su servicio.
cuando salía del castillo, 6 guardias acompañaban el carruaje, lo cual, si bien se mira, era merecido honor para tan grande hombre. El gran duque se sintió incapaz de controlar su exuberante felicidad, y resolvió que en adelante él mismo se ocuparía en fabricar su propio oro. Tan conmovido estaba ante su buena fortuna, que depositó una calavera sobre el escritorio de su estudio, para que le recordara constantemente que todo ser humano es mortal, poniendo freno así a su propio exceso de confianza y de orgullo. Daniel de Transilvania había cumplido su parte del acuerdo, y comenzó a insinuar indirectas sobre los 20.000 ducados. Dejó entrever que debía dar dote adecuada a sus hijas. También solicitó una breve licencia, pues debía arreglar ciertos asuntos familiares en Francia. Se le concedió la licencia y se le pagó el dinero. El gran duque agregó algunos preciosos dones, diamantes, un vaso de jaspe, una cadena de oro y rubíes. Y prometió que a su retorno Daniel sería nombrado canciller de Estado, recibiría un palacio y se le tratarla como hermano. Y en ese papel, Daniel debía considerar como propio todo lo que el gran duque poseía. Excepto a la gran duquesa, agrega cautamente el cronista de la época. Una guardia de honor escoltó a Daniel hasta Leghorn, desde donde una nave debía llevarlo a Marsella. Daniel se mostró muy generoso. Distribuyó 300 táleros entre los soldados, regaló una cadena de oro al comandante de la tropa, y le entregó una carta que debía poner en manos del gran duque. Y la misiva decía: Alteza Serenísima. No podré pagaros las múltiples mercedes con que me habéis abrumado como no sea mediante una franca confesión. En caso de que vuestra gracia se proponga continuar la fabricación de oro, debo prevenirle que jamás obtendrá más oro que la cantidad contenida en el usufructo. Mi intervención en el asunto se limitó a reducir un poco de oro puro y real al estado de polvo, y a venderlo en cierta mezcla a los farmacéuticos. Una vez consumido el polvo, vuestra gracia no podrá fabricar más oro. Ruego a vuestra gracia que me perdone el engaño, las amabilidades que ha sabido dispensarme, quiera el Señor recompensárselas de un modo o de otro. Y os pido un último favor, el reconocimiento de que he sido moderado, y no llegué a engañaros más cruelmente aún. Y antes de despedirme, dejadme deciros que no soy transilvano, sino italiano, tampoco me llamo Daniel, sino de otro modo. Deseándoos la mejor salud, y recomendando a vuestra gracia a la infinita piedad de Dios, se despide vuestro obediente servidor, el descubridor del usufructo. Una vez que pasó el primer ataque de indignación, el gran duque tomó a broma la impostura, o por lo menos, así lo afirma el cronista de la época. Sea como fuere, no cabe duda de que Europa entera festejó el engaño. Vaya atrevimiento, engañar a un gran duque, que ahora quedaba como un gran estúpido. El caso del crédulo y gran estúpido gran duque nos mueve a risa, y estamos seguros de que nada semejante podría ocurrir en la época moderna. Pero el alquimista prospera en el siglo XX con la misma frecuencia y goza de idéntico prestigio. Por otra parte, encuentra tontos y víctimas tan fácilmente como Daniel de Transilvania hace 2 siglos. Uno de los más atrevidos y exitosos fabricantes de oro operó en Alemania poco antes del régimen de Hitler. Heinrich Kursilgen era un joven de escasa educación, obrero de una fábrica de tinturas, hasta que cierto día decidió convertirse en inventor. Equipó un pequeño taller, al que dio el nombre de laboratorio, obtuvo 2 patentes, y sobre tan frágil fundamento levantó un sorprendente edificio de realizaciones imaginarias. Su primera víctima fue un profesor de la Universidad de Colonia. Kursilgen explicó al erudito caballero que había descubierto el modo de tornar radiactiva cualquier sustancia mediante ciertos rayos misteriosos. El profesor le creyó, quizás el joven revelaba una frágil chispa de auténtico brillo y contribuyó con su opinión experta, la cual de ese modo vino a respaldar las afirmaciones del inventor. Ahora, el genio autodidacta se convirtió en alquimista hecho y derecho, y desarrolló su magnífica invención. Mediante la transformación de la materia inorgánica en sustancia radiactiva podía, según afirmaba, fisionar el átomo y por consiguiente fabricar oro. Cualquiera hubiese creído que las víctimas potenciales recordarían la infinita serie de reyes, duques, nobles, abades y pueblo común que en el pasado habían sido objeto de engaños. Pero es indudable que Kursilgen eligió hombres de corta memoria o de extrema codicia. Un abogado de Düsseldorf le entregó 20.000 marcos,
Un importante hombre de negocios de Colonia aportó 50.000 para los trabajos destinados a perfeccionar el gran invento. Muy pronto los círculos políticos derechistas de Alemania se interesaron en el talentoso hijo de la patria. Si se lograba fabricar oro, Alemania podría desembarazarse de la carga de las reparaciones, reconstruir su maltrecha economía y crear un nuevo ejército. Kursilgen comenzó a volar muy alto. Primero se entrevistó con Herbert Poncher, secretario del Partido Nacional Alemán, luego con el profesor Hennig, otro miembro prominente de la misma organización política, y finalmente con el gran Hugenberg en persona, el millonario que controlaba un vasto imperio industrial, periodístico y cinematográfico. Digamos de pasada que el oro era solo uno de los descubrimientos del obrero de Hilden. Inventó una máquina que curaba el cáncer, un artefacto que con sus rayos detenía cualquier motor, un método destinado a purificar el acero. En realidad, parecía un genio universal. Recibió ofertas de Estados Unidos y de Gran Bretaña, y un rico banquero suizo decidió pagarle un salario anual de 24.000 francos y mantuvo al inventor y a su familia durante un año. Finalmente, sobrevino el desastre, se desenmascararon los ardides de Kursilgen, se demostró lo infundado de sus afirmaciones y fue condenado a 10 años de prisión. Sin embargo, durante un periodo casi igual de tiempo consiguió desorientar y engañar a algunos de los mejores cerebros de Alemania. Y lo consiguió gracias a la estúpida codicia que el oro despierta. Si la fabricación del oro, el redescubrimiento del inexistente secreto de los alquimistas, siempre halló esperanzados favorecedores, los tesoros perdidos, nuevos o antiguos, también fueron cebo de la credulidad. Esta antigua treta ha sido practicada una y otra vez. Uno de sus más hábiles exponentes en los últimos años fue un alemán del Báltico llamado Gerhard von Redsiewski, que alegaba haber descubierto en Siberia gran cantidad de oro, y que organizó una compañía con el fin de explotarlo. Tenía también otro rubro comercial, persuadió a varios hombres de negocios alemanes para que financiaran una expedición a Prusia Oriental, con el fin de recuperar el oro del ejército ruso que, según se afirmaba, había sido arrojado a uno de los lagos masurianos en el curso de la Primera Guerra Mundial. Sus víctimas estaban dispersas por todo el Reich, desde Saarbrücken a Neubabelsberg, y desde Neukölln a Groß-Lichterfelde, y Redsiewski, que desapareció a tiempo, ganó indudablemente bastante oro, si no para sus crédulos fieles, por lo menos para sí mismo. Una de las tentativas tragicómicas de convertir plomo en oro fue la que realizó Joseph Melville, hombre de ciencia de cierta reputación. Sus extraños experimentos fueron conocidos del público cuando un joven irrumpió en su laboratorio de Londres y le disparó varios tiros. Melville se arrojó sobre el agresor y consiguió desarmarlo. No acudió a la policía, y todo el incidente habría permanecido secreto si uno de los vecinos de Melville, que oyó los disparos, no hubiera armado escándalo. El asaltante fue arrestado, resultó ser el hijo de un rico hombre de negocios, propietario de una cadena de panaderías. Y durante el proceso salió a luz todo el asunto. Después de muchos años de trabajo científico serio, Melville se había dedicado a la alquimia. Estudió las obras de los fabricantes de oro medievales y llegó a la conclusión de que no se habían equivocado al usar limaduras de hierro como materia prima. Esto constituía, sin embargo, la etapa final, y debía ser alcanzada gradualmente. El primer paso debía ser la transformación de plomo en oro. Sostuvo haber conseguido la transformación de plata en oro, pero consideraba que ese resultado carecía de importancia, y concentró todos sus esfuerzos en los experimentos con plomo. En 1926 pronunció una conferencia en la Sociedad Alquimista de Londres, y en ella exhibió un gran trozo de oro, explicando con cierto detalle cómo lo había fabricado, a partir del plomo. Entre el público se hallaba el señor Glynn, el rico panadero, a quien impresionaron mucho las afirmaciones de Melville, y quien le ofreció formar una sociedad para dedicarse a la fabricación de oro, la cual, dicho sea de pasada, debía ser más provechosa que la de pan. El laboratorio del moderno alquimista fue instalado en el sótano de la panadería central, y Melville trabajó noche y día con el fin de mejorar su método de transmutación. Pero los trabajos insumían más y más dinero. El señor Glynn pagaba sin murmurar, con la esperanza del éxito. Finalmente, se cansó de esperar y exigió que Melville produjera inmediatamente el oro prometido.
El alquimista pidió una semana de gracia y durante los 7 días restantes apenas salió del laboratorio, en el que destilaba, fundía, martillaba y mezclaba su mágica poción. Al cabo de una semana retiró de la retorta la misteriosa mezcla. Pero era el mismo plomo de siempre, sin el menor rastro de oro. Después de lo cual, el señor Glynn expulsó a Melville con todos sus aparatos y exigió la devolución del dinero adelantado. Melville se rehusó a pagar y desapareció. Entonces, el señor Glynn, hijo, juró venganza, probablemente porque su propio patrimonio había disminuido considerablemente. Melville había instalado un pequeño laboratorio en el sótano de una casa de East End, y allí continuaba sus experimentos. El joven Glynn consiguió hallarlo. Cuando irrumpió en el laboratorio, depositó un trozo de plomo sobre el escritorio de Melville, y le gritó: «Transforme esto en oro, ahora mismo, o devuelva el dinero de mi padre». Melville pidió tiempo. El señor Glynn, hijo, perdió la paciencia y le disparó un par de balas, las que felizmente no dieron en el blanco. Después del proceso el impaciente joven fue puesto en libertad condicional, y la familia Glynn renunció para siempre al sueño de transformar plomo, y las ganancias obtenidas con el pan, en oro. Página 66.